Hola a todos, amantes de las historias que te atrapan desde el primer segundo. Si estás buscando un relato que te vuele la cabeza y te haga cuestionar cada decisión, has llegado al lugar correcto. Dale, me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones y por supuesto, déjame tus comentarios con tus teorías. ¿Listos para una montaña rusa emocional? El café del destino, Álvaro de la Fuente, un empresario tan exitoso como solitario, vivía su vida en piloto automático. Sus días se dividían entre reuniones de alto nivel, decisiones que movían millones y la constante presión de mantener su imperio tecnológico. Su único refugio era el pequeño Café del Duende en el corazón de Sevilla, un lugar donde el aroma a café y la discreción le permitían un respiro. Con su cabello oscuro aún húmedo por la llovizna sevillana y sus ojos verdes, tan penetrantes como esmeraldas, Álvaro buscaba su mesa habitual. Se movía con la seguridad de quien cree tener el control de su universo. Pero esa ilusión se hizo añicos en el instante en que sus ojos se posaron en la barra. ¡Sofía! Su cabello rubio recogido en un moño desenfadado, una sonrisa amable para un cliente. Sus ojos azules, antaño la calma en su tormenta, ahora transmitían una serena melancolía. Álvaro sintió un golpe en el estómago. ¿Sofía? Aquí, en su ciudad, en su café, justo cuando él estaba más vulnerable. Intentó decidir si acercarse o huir, pero entonces una vocecita lo atravesó. ¡Mamá! El grito, agudo y dulce, hizo que Álvaro se girara instintivamente. Un niño, no más de 3 años, con un pequeño coche de juguete en la mano, estiraba el brazo hacia Sofía. Su cabello era oscuro como la noche, pero sus ojos, esmeraldas, idénticos a los suyos. El corazón de Álvaro dio un vuelco. No eran similares, eran idénticos. El niño, con la curiosidad desinhibida de los infantes, lo miró fijamente. ¿Podría ser? Sofía lo levantó en brazos, susurrándole algo cariñoso. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron. El shock la invadió, seguido de una oleada de emociones, incertidumbre, vacilación, un atisbo de miedo. Sofía tragó saliva y se acercó a él, como si una fuerza invisible la arrastrara. «Álvaro», dijo ella, su nombre un eco familiar que lo hirió más de lo esperado. «No pensé que te vería aquí». Su voz tenía una calidez herida que él recordaba demasiado bien. Álvaro volvió a mirar al niño, a esos ojos verdes enmarcados por pestañas oscuras que le recordaban sus propias fotos de infancia. Una presión extraña se formó en su pecho, una mezcla de pavor, asombro y una esperanza aterradora. «¿Es tuyo?» La pregunta, áspera, flotó entre ellos. Sofía dudó un instante antes de asentir lentamente, acariciando la espalda del niño. El pequeño, ajeno al drama, volvió a mirarlo con una expresión pensativa, dolorosamente familiar. Todo el mundo de Álvaro, construido sobre disciplina, lógica y ambición, se tambaleó. Quería hacer 100 preguntas, avanzar, retroceder. ¿Cómo existía este niño? ¿Por qué Sofía no se lo había dicho? Pero las palabras no salían. Sofía bajó la mirada, su voz apenas un susurro. «Se llama Mateo, Mateo». El nombre lo golpeó con una fuerza inesperada. Un desconocido no debería sentirse tan familiar. Un niño no debería parecerse tanto a él. Y sin embargo, allí estaba, un pequeño llamando mamá a Sofía, con sus mismos ojos brillando en su rostro. En ese instante, una verdad innegable emergió en Álvaro.
Nada en su vida estaba bajo control, y nada volvería a ser lo mismo. La confesión en la mesa del rincón. Álvaro siguió a Sofía a una pequeña mesa junto a la ventana, sin saber cómo sus piernas lo habían llevado hasta allí. Su mente estaba dividida, una parte congelada por la incredulidad, la otra luchando por mantener la compostura mientras su mundo se reordenaba alrededor del pequeño niño sentado en el regazo de Sofía. Mateo, aferrado a su coche de juguete, lo golpeaba rítmicamente contra la mesa, mirando a Álvaro con una seriedad impropia de sus 3 años. El sol de la tarde, filtrándose por la ventana, iluminaba tan claramente el verde de sus ojos que Álvaro no podía apartar la mirada. Era como verse en un espejo que no sabía que existía. Sofía, en este momento íntimo, se veía diferente. Aún hermosa, aún familiar, pero con una carga más pesada en su expresión. Había finas sombras bajo sus ojos, señal de noches de insomnio y de la carga de la maternidad solitaria. Sus manos, aunque suaves, revelaban un cansancio. Álvaro se preguntó cuánto tiempo había llevado Sofía la vida sobre sus hombros. Sola. Supongo que esto es un shock, comenzó ella, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Shock?, repitió Álvaro en voz baja, sin poder dejar de mirar al niño. Es una forma de decirlo. Mateo se animó al oír su voz. Golpeó el coche 2 veces y luego se inclinó hacia él con una curiosidad cautelosa. El gesto golpeó a Álvaro en lo más profundo de su pecho, un lugar que había mantenido vacío deliberadamente durante años. Obligándose a mirar a Sofía, intentó ordenar sus pensamientos. «Sofía», dijo lentamente, «¿puedes decirme qué está pasando? ¿Quién es él?» Ella miró a su hijo y le acarició la mejilla. «Es Mateo», dijo suavemente, como si el nombre contuviera su propia verdad. «Es mi hijo». Las palabras cayeron entre ellos con un peso sordo. El estómago de Álvaro se contrajo dolorosamente. Tragó saliva, luchando por formular la pregunta sin sonar acusatorio. ¿Y su padre? Sofía se estremeció casi imperceptiblemente. Ese pequeño movimiento confirmó lo que él ya temía. Desvió la mirada, fijándose en algo fuera de la ventana. «Te fuiste», dijo finalmente, su voz tranquila, controlada. «Estaba tan concentrado en tu carrera, en convertirte en el hombre que siempre quisiste ser. ¿Y yo? No quería ser el ancla que te retuviera. Dejaste claro que no éramos parte de tu plan». El pecho de Álvaro se apretó al recordar su ruptura. Rápida, lógica, eficiente. Nunca lloró. Nunca luchó. Simplemente se fue, convencido de que tomaba la decisión madura, la responsable. Nunca imaginó que ella llevaba algo mucho más pesado que un corazón roto. «No me dijiste que estabas embarazada», susurró, esforzándose por mantener la voz firme. «No», admitió ella, finalmente encontrando su mirada. «No lo hice. ¿Por qué?» La única palabra salió más áspera de lo que pretendía. Sofía respiró hondo. «Porque me dijiste, Álvaro, que tu vida no tenía espacio para la imprevisibilidad, que necesitabas control, enfoque, disciplina. Sabía lo que eso significaba. Sabía que un bebé lo habría cambiado todo para ti. Y ya te estabas yendo. Tenías un pie fuera de la puerta incluso antes de que me diera cuenta de lo lejos que nos habíamos distanciado». Álvaro sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Abrió la boca para discutir, para defenderse. Pero la verdad era una espada de la que no podía escapar. Había sido egoísta, ambicioso hasta la ceguera. Creía ser noble, dejándola ir para que no sufriera su ausencia. Pero en realidad, nunca se detuvo a considerar
lo que ella realmente quería o necesitaba. Así que elegiste criarlo sola, murmuró, mirando a Mateo, quien ahora presionaba las ruedas de su coche de juguete contra el brazo de Álvaro, poniéndolo a prueba como hacen los niños al decidir si un extraño es seguro. Sofía exhaló temblorosa. No lo elegí, simplemente sucedió. Y una vez que lo hizo, le di todo lo que pude. La mirada de Álvaro se suavizó instintivamente cuando Mateo le sonrió. Una sonrisa pequeña e inocente que no contenía el dolor de los adultos. Extendió la mano lentamente, inseguro de si estaba permitido, y Mateo puso el coche de juguete en su palma sin dudarlo, como si ofreciera algo precioso. El momento golpeó a Álvaro como una ola. Su garganta se cerró, sus ojos le escocieron, y tuvo que parpadear varias veces antes de poder hablar. «Si parece a mí», Sofía asintió. «Sí, cada día». «¿Y nunca pensaste que yo merecía saberlo?» Sus labios temblaron, no por desafío, sino por agotamiento y miedo. «Tenía terror, Álvaro, terror de que exigieras la custodia, o de que lo resintieras, o de que me culparas por arruinar tu vida. Y luego, con el tiempo, sentí que era demasiado tarde. No sabía cómo acercarme sin reabrirlo todo». Álvaro se recostó, abrumado, con el pulso martilleando. Había negociado acuerdos multimillonarios con menos agitación emocional que esta conversación. No estaba enojado, no de verdad. Lo que sentía era más profundo, más raro, algo enredado entre el arrepentimiento y la añoranza. «Debiste decírmelo», dijo en voz baja. «No me importa lo complicado que hubiera sido. Tenía derecho a saber». Los ojos de Sofía brillaron, pero ella mantuvo su mirada. «Quizás sí, pero tenía que proteger a mi hijo. Y en ese momento, sinceramente no creí que nos quisieras». Mateo volvió a estirar la mano, palmeando la de Álvaro, con un gesto dulce y torpe que derritió sus últimas defensas. Algo en ese pequeño toque lo reconfiguró por dentro. Álvaro no estaba seguro de lo que esto significaba para su futuro, ni para el de Sofía, ni para el pequeño que no entendía el caos que los rodeaba. Pero una cosa ya estaba clara, latiendo en sus venas con una certeza sorprendente. Esta vez no se iría. ¿Qué harías tú en el lugar de Álvaro? ¿Lo habrías buscado antes? Déjame tus comentarios y teorías. La noche de la verdad. Álvaro pasó el resto del día deambulando por Sevilla, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. El ruido del tráfico y el ir y venir de la gente se sentían distantes, amortiguados por la tormenta de pensamientos en su cabeza. Siempre se había enorgullecido de su claridad, de saber lo que quería, a dónde iba y cómo llegar. Ahora, por primera vez en años, se sentía completamente a la deriva. El rostro de Mateo seguía apareciendo en su mente, esos inconfundibles ojos verdes, la sonrisa tentativa, la confianza instintiva con la que el niño había puesto su coche de juguete en la mano de Álvaro. Era imposible no sentir el cambio dentro de sí, un cambio que lo asustaba por su intensidad. Esa noche, Álvaro se encontró de nuevo frente al Café del Duende, sin recordar el camino. Las luces dentro estaban más tenues, la clientela más escasa, el silencio más pronunciado. Sofía casi dejó caer una bandeja al verlo entrar, pero se recuperó rápidamente, ofreciéndole un cauteloso asentimiento antes de volver a su trabajo. Mateo estaba sentado en una pequeña silla alta de madera cerca de la barra, golpeando la palma de su mano en la bandeja y tarareando. Al ver a Álvaro, sus ojos se iluminaron y su pequeño cuerpo se enderezó con reconocimiento. Levantó ambos brazos en un gesto inconfundible, queriendo ser cargado.
El gesto conmovió a Álvaro hasta la médula, pero se acercó lentamente, inseguro de si tenía derecho. Sofía notó su vacilación. Se secó las manos con un paño y se acercó con una expresión que no podía descifrar. «Puedes cargarlo», dijo suavemente, y la ternura en su voz se sintió como un puente frágil, que ella no estaba segura de que pudiera soportar su peso. Álvaro levantó a Mateo en sus brazos con una mezcla de asombro y miedo, sosteniéndolo con cuidado, como si temiera romperlo. El pequeño se acomodó contra él con naturalidad, apoyando una pequeña mano en el pecho de Álvaro y tirando con curiosidad de la tela de su traje. Álvaro inspiró bruscamente al sentir el calor de ese pequeño cuerpo, la confianza tan libremente entregada. Se preguntó cuántos momentos como este se había perdido. Los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras fiebres, las primeras risas. El dolor de esos años perdidos lo vació por dentro. Sofía los observaba, sus dedos retorciéndose nerviosamente en su delantal. Finalmente, sacó una silla. «Siéntate», dijo. «Deberíamos hablar». Álvaro se sentó con Mateo todavía cómodamente posado en su regazo, el niño fascinado por los botones de su camisa. Sofía tomó asiento frente a él. Su expresión, una cuidadosa mezcla de vulnerabilidad y resolución. Notó líneas alrededor de sus ojos que nunca había visto antes. No signos de edad, sino signos de una vida vivida bajo presión, de noches en vela, de preocupaciones llevadas en soledad. «No lo escondí de ti para castigarte», comenzó ella en voz baja, manteniendo la mirada baja. «Sé cómo debe haberse sentido hoy, y lo siento, de verdad lo siento. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, ya te estabas alejando. Hablabas de tu futuro de una manera que no me incluía, y ciertamente no a un hijo». «Me equivoqué», dijo Álvaro de inmediato, sorprendiéndolos a ambos. «Creí que estaba haciendo lo correcto al dejarte ir. Creí que te estaba librando de un futuro atado a mi trabajo. No me di cuenta de que estaba huyendo de algo que realmente quería». Sofía parpadeó, sorprendida. «Nunca te habías dicho eso antes». «Nunca tuve que enfrentar lo que perdí», respondió él, acariciando suavemente el pequeño hombro de Mateo. «Hasta ahora». La honestidad entre ellos se extendió tensa, densa con todo lo que no habían dicho hacía 3 años. Mateo balbuceaba en el fondo, golpeando su coche de juguete contra la mesa, ajeno al tembloroso terreno emocional bajo los adultos. Sofía se inclinó ligeramente. Su voz temblaba a pesar de su intento de mantenerse compuesta. «Álvaro, necesito saber algo. ¿Qué quieres realmente ahora? No en teoría, no por enfado, no por el shock. ¿Qué quieres?» Álvaro la miró a ella, luego a Mateo, y luego de nuevo a ella. Había tomado innumerables decisiones en su vida bajo presión, fusiones, adquisiciones, expansiones internacionales, pero nada se había sentido tan pesado o tan real como la decisión que se formaba ahora. «Quiero conocerlo», dijo Álvaro, su voz firme. «Quiero compensar todo lo que pueda. Quiero estar en su vida. No solo como un visitante o una figura distante, sino como su padre». Los labios de Sofía se entreabrieron con sorpresa. El miedo parpadeó en sus ojos. «¿Y qué significa eso para mí?», susurró. Álvaro mantuvo su mirada. «No estoy aquí para quitártelo. Nunca haría eso. Quiero ser parte de su mundo, no robarlo. Eres su madre. Has hecho un trabajo increíble criándolo sola. No estoy borrando eso». Su aliento tembló al asentir, alivio e incertidumbre entrelazados. «Pero Sofía», añadió suavemente, «no quiero que esto sea temporal. No quiero desaparecer de nuevo. Quiero estar aquí, para él. Y si me lo permites,
para ti también. Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó a pesar de su esfuerzo por detenerla. Tengo miedo, Álvaro. Construí una vida que no se desmorona cuando alguien se va. No sé cómo confiar en que no nos romperás de nuevo. Álvaro miró a Mateo, que ahora se apoyaba en él somnoliento, pequeños dedos acurrucados en la tela de su chaqueta. Ese simple acto, el instinto de un niño de descansar contra él, se sintió como un voto silencioso que él no merecía. Pero quería ganar. No puedo borrar el pasado, dijo Álvaro suavemente, pero puedo construir un futuro diferente. Sofía mantuvo su mirada por un largo momento, buscando grietas, promesas vacías, ecos del hombre que se fue años atrás. Pero lo que encontró en cambio fue algo más firme, alguien cambiado por la vista de un niño con ojos verdes llamándola mamá. Mateo bostezó entonces, acurrucándose en el hombro de Álvaro con absoluta confianza. Y ese pequeño gesto respondió una verdad que ninguno de los adultos se atrevía a pronunciar aún. Las cosas nunca volverían a ser lo que eran. Solo podían avanzar hacia algo nuevo y quizás, solo quizás, algo mejor. ¿Crees que Sofía debería confiar en Álvaro de nuevo? ¿Podrías perdonar una traición así? Comenta abajo. Un nuevo amanecer en Sevilla. Sofía cerró el café temprano esa noche, algo que rara vez se permitía hacer. Pero el peso emocional del día se cernía tan fuertemente sobre sus hombros que no podía imaginarse sonriendo durante otra hora de servicio. Álvaro se ofreció a acompañarlos a ella y a Mateo a casa, y aunque la vacilación cruzó su rostro, ella asintió, ajustando a Mateo en su cadera antes de salir al fresco aire de la tarde. El cielo se estaba tiñendo de crepúsculo. Las luces de la ciudad parpadeaban a medida que las calles se volvían más silenciosas. Álvaro caminó medio paso detrás de ella al principio, inseguro de si era bienvenido a su lado, inseguro de todo, excepto de la certeza de que necesitaba permanecer lo suficientemente cerca como para no perderlos de vista de nuevo. Mateo extendió sus brazos hacia él después de solo unos minutos, girándose en el abrazo de Sofía con una insistencia irresistible hasta que Álvaro lo levantó. El niño se acomodó con sorprendente facilidad contra su hombro, apoyando su mejilla en la clavícula de Álvaro, como si lo hubiera hecho 100 veces. Sofía observó la escena con una mezcla de ternura e inquietud. Sus pasos se ralentizaron mientras procesaba lo natural que se veía la imagen. Álvaro llevando al niño que ella había criado sola desde su nacimiento. Se preguntó si el destino era cruel o misericordioso por permitir que este momento ocurriera ahora, después de tantos días en los que había deseado ayuda y tantas noches en las que se había convencido de que no la necesitaba. Caminaron en silencio durante varios minutos, el tipo de silencio que no estaba vacío, sino denso con verdades tácitas. Finalmente, Sofía lo rompió, su voz pequeña. No puedes simplemente entrar y salir de su vida, Álvaro. Si estás aquí, tienes que quedarte. Se encariñará demasiado rápido. Dudó antes de añadir. Ya lo está. Álvaro miró al niño durmiendo contra él, el pequeño puño de Mateo acurrucado cerca de su pecho, su aliento cálido y constante. No tengo planes de irme, dijo en voz baja, y la seriedad en su voz hizo que Sofía lo mirara fijamente. Pero es más que eso, advirtió ella. Tienes una vida construida alrededor de horarios, asistentes y viajes por el mundo. ¿Realmente entiendes lo que significa ser padre? No es algo que puedas externalizar o dejar de lado cuando es inconveniente. Se detuvo, girándose para mirarla de frente. Sofía, sé cómo ha sido mi vida, y sé que no ha hecho espacio para nadie,
Pero eso no significa que no pueda cambiar. No pretendo tener la paternidad resuelta, ni mucho menos. Pero estoy dispuesto a aprender. Quiero aprender. Y quiero estar ahí todos los días para él. Ella se cruzó de brazos, más por protección que por desafío. Querer no siempre es suficiente. La vida se interpone. La gente cambia de opinión. Las promesas se rompen. Su voz vaciló. No puedo permitir que eso le pase a él. Álvaro sintió el impacto de esas palabras más profundamente de lo que ella pretendía. Cambió a Mateo con cuidado a su otro brazo y se acercó, suavizando su tono. Sofía, sé que nos rompí una vez. Sé que me alejé de algo importante sin entender lo que estaba perdiendo. Pero esto, él, no es algo a lo que pueda darle la espalda. Ya no soy ese hombre. Ella lo estudió, buscando señales de la versión obsesionada con la ambición que una vez había amado y temido. Pero no vio a ese hombre frente a ella ahora. Vio a alguien mayor, más firme, humillado por la repentina comprensión de que la vida le había entregado algo precioso y frágil. Cuando llegaron a su edificio de apartamentos, un modesto bloque de apartamentos con pintura descascarada y una estrecha escalera, Álvaro sintió otra ola de culpa. Él había estado viviendo en áticos de lujo, mientras ella subía estas estrechas escaleras con un bebé en brazos, llevando la compra, carritos, estrés y soledad, sin nadie que la ayudara. El pensamiento le anudó algo doloroso dentro. Dentro del apartamento, el espacio era pequeño pero limpio, lleno de colores suaves y juguetes muy usados. Algunas fotos enmarcadas de Sofía y Mateo colgaban en la pared, capturando cumpleaños, sonrisas desordenadas, primeros pasos. Álvaro las miró fijamente, impactado por la realidad que se había perdido. Sofía se ocupó de preparar un biberón, evitando el contacto visual. «Sofía», dijo él suavemente, incapaz de contenerlo. «¿Cómo hiciste esto sola?» Ella se detuvo, sus manos apretándose alrededor del biberón mientras cerraba los ojos. «No tuve elección», murmuró. A veces estaba exhausta, a veces lloraba en la ducha para que él no me oyera. A veces tenía miedo de no ser suficiente. Pero cuando él sonreía o me buscaba o se dormía en mis brazos, hacía que todo valiera la pena. Álvaro sintió algo dentro de él desmoronarse y reconstruirse a la vez. Verla hablar, ver la fuerza en su voz temblar, pero nunca romperse, lo llenó de asombro y arrepentimiento. Ella no era solo alguien a quien había amado una vez. Era alguien extraordinario. Alguien que había sobrevivido al desamor y la maternidad con nada más que determinación. «Lo siento», dijo en voz baja, «por todo, por irme, por no estar aquí, por no saber». Ella finalmente lo miró, sus ojos azules llenos de una mezcla de dolor y dulzura. «No lo sabías», susurró. «Pero la parte que duele es que no miraste atrás para ver lo que estabas perdiendo». Él quiso decir que nunca cometería ese error de nuevo, pero las palabras se sentían demasiado frágiles. En cambio, colocó suavemente a Mateo en su cuna, demorándose un momento mientras el pequeño se movía. Suspiraba y acurrucaba sus pequeños puños cerca de su cara. La vista lo traspasó con una feroz protección que no había sentido por nadie antes. Sofía lo observaba desde la puerta. Sus defensas vacilaban al verlo naturalmente, que la presencia de Álvaro encajaba en la habitación. No quería permitirse la esperanza. Sin embargo, la esperanza se filtró de todos modos, frágil y peligrosa. Cuando Álvaro se enderezó, se acercó a ella lentamente. «No espero el perdón de la noche a la mañana», dijo.
pero quiero ser parte de su mundo, y si me lo permites, me gustaría volver a ser parte del tuyo también. Ella jadeó. La incertidumbre parpadeó en su rostro. No es tan simple, dijo suavemente. Lo sé, respondió él, pero ya no le tengo miedo a lo complicado. Sus ojos bajaron al suelo. Luego se levantaron de nuevo con una vulnerabilidad que le apretó el pecho. Entonces no huyas esta vez, susurró ella. No lo haré, prometió él, y por primera vez en años, lo dijo con cada parte de sí mismo. Al salir del apartamento esa noche, se detuvo en el pasillo, colocándose una mano sobre el corazón, como para anclarse. Todavía podía oír a Mateo respirar suavemente detrás de la puerta. Todavía veía los ojos de Sofía llenos de preguntas tácitas y esperanza tentativa. Entonces, supo que su vida ya no estaba dividida en capítulos de éxito y ambición. Una nueva historia se desarrollaba ahora, una que él no controlaba, pero a la que desesperadamente quería pertenecer. Y lucharía por ella, sin importar cuán difíciles fueran las próximas páginas. ¿Crees que Álvaro podrá cumplir su promesa? ¿O el pasado los perseguirá? Comenta tus predicciones. La decisión inesperada de Álvaro. Álvaro se despertó a la mañana siguiente, con una claridad que no había sentido en años, aunque se asentó incómodamente en su pecho, como un peso que necesitaba llevar con ambas manos. Se sentó al borde de su cama, contemplando el horizonte de la ciudad a través de las ventanas de piso a techo de su ático, dándose cuenta por primera vez de lo vacío que se sentía el paisaje. Todas las cosas que una vez creyó que lo definían, el éxito, el poder, la independencia, ahora contrastaban fuertemente con el pequeño apartamento que había dejado la noche anterior, aquel lleno de juguetes, calcetines pequeños, fotos enmarcadas y la suave respiración de un niño pequeño que compartía sus ojos. Ya no veía sus logros como triunfos, parecían más bien muros que había construido a su alrededor para mantener fuera las partes de la vida que no sabía cómo manejar. Pasó la mañana distraído en reuniones, apenas escuchando las voces de los miembros de la junta, mientras discutían proyecciones trimestrales y estrategias de mercado. Su mente divagaba hacia el rostro adormilado de Mateo, la forma en que se había fundido en los brazos de Álvaro, con una confianza tan natural, la calidez de esa pequeña mano aferrándose a su camisa. Durante años, Álvaro se había convencido de que la distancia emocional era una fortaleza, pero una noche con su hijo había expuesto la verdad. La distancia solo lo había debilitado, vaciado, ahuecado de maneras que no se había atrevido a examinar. Antes de que pudiera disuadirse, pospuso el resto de sus citas de la tarde y salió temprano de la oficina. Su chofer pareció sorprendido cuando Álvaro le dijo que no necesitaba que lo llevara. Quería caminar. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, aunque cada paso hacia el barrio de Sofía se sentía como un paso más profundo hacia lo desconocido. No solo la enfrentaba a ella, enfrentaba todo lo que había evitado durante los últimos 3 años. Cuando llegó a su edificio, dudó al pie de las escaleras, no queriendo entrometerse ni abrumarla. Le había prometido que no huiría, pero también sabía que ella necesitaba pruebas de que hablaba en serio. Así que respiró hondo y subió, llamando suavemente a su puerta. Un momento después, se abrió un poco y apareció el rostro de Sofía, sorprendida, pero no disgustada. Llevaba un jersey suave, el cabello recogido sin apretar, los ojos cansados de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje o la falta de sueño, y todo que ver con la tormenta emocional
que él había desatado. «Álvaro», dijo ella con cautela. «¿Pasa algo?» «No», respondió él. «Solo quería verlos a los dos». Mateo chilló desde el interior del apartamento antes de que ella pudiera responder, sus pequeños pies golpeando rápidamente el suelo. Apareció junto a ella, con los brazos levantados en una demanda inmediata, y Álvaro lo levantó sin dudarlo. El niño le rodeó el cuello con los brazos, apoyando su mejilla en él, con un afecto tan puro que hizo que la respiración de Sofía se contuviera. Ella se hizo a un lado, haciéndolos pasar. Una vez dentro, Álvaro notó más de lo que había visto la noche anterior. Las pequeñas grietas en los muebles, la delgadez de las paredes, los platos de segunda mano apilados cuidadosamente en la cocina. La evidencia de que Sofía estiraba cada euro para darle a Mateo una vida estable. Sintió que la culpa le apretaba las costillas, pero no dejó que lo consumiera. En cambio, llevó a Mateo al sofá, donde el niño se subió a su regazo y comenzó a mostrarle su libro de imágenes favorito, señalando con entusiasmo a los animales mientras pronunciaba mal la mitad de sus nombres. Álvaro escuchó como si cada palabra fuera crítica. Sofía observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, a la vez guarded y suavizándose con cada segundo. «Normalmente no se encariña con la gente tan rápido», admitió en voz baja. La mirada de Álvaro se dirigió a ella. «Es perfecto». Su garganta se apretó ante la sinceridad de su voz. Pasaron la tarde juntos, algo que se sentía a la vez extraño y natural. Álvaro aprendió cómo Mateo quería sus rodajas de manzana, cómo insistía en alinear sus coches de juguete en una fila perfecta, cómo se reía incontrolablemente cuando alguien le soplaba en la barriga. Sofía vislumbró a un Álvaro que había olvidado que existía. La sonrisa amable, la paciencia tranquila, la forma en que escuchaba plenamente, la forma en que se suavizaba cuando nadie le exigía la excelencia. Al caer la noche, Sofía preparó una cena sencilla, medio avergonzada, porque no tenía nada extravagante que ofrecer. Álvaro insistió en ayudar, aunque su intento de picar verduras casi resultó en la pérdida de un dedo. Sofía rió, una risa real que la sorprendió por lo desconocida que se sentía, y por un momento fue como si hubieran retrocedido en el tiempo, a una versión de ellos mismos que nunca se había roto. Después de cenar, cuando Mateo se puso somnoliento, Sofía lo llevó a la habitación para ponerle el pijama. Álvaro se quedó en el pasillo, observando en silencio a través de la puerta abierta. La imagen de Sofía arropando suavemente a su hijo lo golpeó con una fuerza abrumadora. Ella había hecho esto todas las noches sin él. Había llevado miedos, esperanzas y agotamiento en silencio. Había besado rodillas raspadas y calmado llantos nocturnos, mientras él perseguía la ambición por continentes. Cuando ella salió de la habitación, lo encontró apoyado en la pared con la cabeza gacha. Ella le tocó el brazo suavemente. «Álvaro, ¿estás bien?» Él la miró con ojos que ya no escondían nada. «¿Cómo no supe lo que me estaba perdiendo?» Ella inspiró lentamente, sin saber responder. «Sofía», continuó él, con voz baja e inestable. «No quiero ser alguien que visita ocasionalmente. Quiero ser alguien que se despierte por él por la noche. Quiero estar allí cuando aprenda nuevas palabras, o cuando esté enfermo, o cuando empiece el colegio. Quiero ser parte de la foto en tu pared. No solo un fantasma que aparece de repente y desaparece de nuevo». Su corazón revoloteó con miedo y anhelo. «Álvaro, estás hablando como si nos quisieras de vuelta». Él se acercó, sus ojos buscando los de ella. «Sí, pero no por el bien de arreglar el pasado, por el bien de construir algo nuevo».
Sofía negó con la cabeza lentamente, sus ojos brillantes. No sé si puedo confiar en eso. Te fuiste una vez, y cuando lo hiciste, me rompí de maneras que no sabía que podía. Tuve que reconstruirme pieza por pieza. Tengo miedo de que dejarte entrar de nuevo destruya todo lo que he construido. Lo sé, dijo él suavemente. Y no te pido que confíes en mí al instante. Te pido que me dejes ganarlo. El silencio se extendió entre ellos, denso con el dolor no resuelto y la esperanza emergente. Entonces Sofía susurró algo que no había querido decir en voz alta. Te mira como si te conociera. Los ojos de Álvaro se calentaron, suavizándose. Siento lo mismo. Ella miró la puerta cerrada del dormitorio, luego a él, y algo dentro de ella cambió. Un pequeño fragmento del muro que había construido se abrió. No lo suficiente como para dejarlo entrar por completo, pero lo suficiente como para permitir la posibilidad. Quédate un rato, dijo en voz baja. Álvaro asintió, y se sentaron juntos en la tenue sala de estar, sin tocarse, sin hablar, solo compartiendo el mismo espacio pequeño, de una manera que se sentía como el comienzo de algo frágil y extraordinario. Por primera vez en años, Sofía no se sintió sola, y por primera vez en su vida, Álvaro sintió que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. ¿Qué te pareció la decisión de Álvaro de quedarse? ¿Crees que Sofía está haciendo lo correcto al darle una oportunidad? Hagamos viral este video con tus comentarios. La lucha por la paz y la confianza. La promesa de Álvaro de ganarse su confianza se convirtió en más que palabras en las siguientes semanas. Transformó cada rincón de su vida de maneras que no había anticipado. Reorganizó su agenda, delegó responsabilidades que antes había acaparado y abrió espacio en sus días meticulosamente reglamentados para cosas que no podían medirse en hojas de cálculo. Visitas matutinas antes de que Sofía se fuera a trabajar. Tardes empujando a Mateo en los columpios del parque del barrio. Noches sentado en el gastado sofá, leyendo el mismo libro ilustrado hasta que los párpados de Mateo se caían. Lo que más sorprendió a Álvaro fue lo naturales que se sentían estos momentos, como si la paternidad hubiera sido un instinto latente dentro de él, esperando la chispa adecuada para despertarlo. Mateo se apegó rápidamente a él. El vínculo se fortalecía cada día. Al principio, gateaba vacilante hacia Álvaro, inseguro de si esta nueva presencia era permanente. Pero pronto la vacilación se desvaneció, reemplazada por pura alegría. Cuando Álvaro entraba al café, Mateo chillaba lo suficientemente fuerte como para que los clientes giraran la cabeza. Luego corría hacia sus piernas con pasos inestables. La confianza del niño era un tesoro frágil, y Álvaro lo trataba con reverencia. Aprendió cómo a Mateo le gustaba que le arreglaran las rodajas de manzana, cómo odiaba la aspiradora, pero amaba el agua, cómo un suave zumbido en su sien lo calmaba más rápido que cualquier nana. Sofía observó todo esto con una mezcla de gratitud y miedo. Parte de ella se ablandaba con cada gesto amable que Álvaro hacía, pero otra parte, una cosida con los restos de su dolorosa ruptura, permanecía en guardia. Había pasado 3 años construyendo una armadura a su alrededor, y ahora sentía como si Álvaro la estuviera quitando pieza. La promesa y el camino hacia el hogar. Sofía asimilaba sus palabras lentamente. El viento le revolvió el pelo, y Álvaro se resistió al impulso de apartárselo de la mejilla. Se veía joven, cansada y esperanzada a la vez, y verla así despertó en él una ternura que no sentía desde antes de su ruptura. Llegaron a su edificio y se detuvieron en los escalones.
El momento se sintió como la calma antes de un cambio, algo sutil, pero irreversible. Sofía se giró para mirarlo, sus manos descansando ligeramente sobre el mango del carrito. Por primera vez desde que Álvaro reapareció, lo miró sin armadura. «Álvaro», dijo ella suavemente, «sé que estás intentándolo, y veo al hombre en el que te estás convirtiendo. Pero necesito decirte algo, y necesito que lo escuches, sin hacer promesas que no puedas cumplir». Él asintió, manteniendo su mirada con una paciencia firme. «Tengo miedo», admitió, su voz temblorosa. «Tengo miedo de dejarte entrar en la vida de Mateo y luego volverte a perder. Tengo miedo de dejarte entrar en la mía y recordar lo que se sentía al amarte. He pasado tanto tiempo enseñándome a no depender de nadie que no sé cómo parar. Y cuando te presentas con toda esta certeza, me abruma». Álvaro sintió que el pecho se le oprimía, pero no la interrumpió. Sofía tomó aire y continuó, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Pero también veo cómo lo miras. Veo cómo se ilumina cuando entras en la habitación. Veo la forma en que lo llevas. Le hablas, lo proteges, como si fuera lo más natural del mundo. Y mentiría si dijera que no me importa, o que no me hace desear algo que he tenido demasiado miedo de desear durante mucho tiempo». Su voz se quebró ligeramente. «Quiero una familia, Álvaro. Quiero estabilidad. Quiero a alguien que no se vaya cuando la vida se pone difícil. Pero necesito que entiendas que si lo intentamos de nuevo, si realmente lo intentamos, esta vez no se trata solo de nosotros. Se trata de él. Se trata de los tres». Álvaro sintió que algo se asentaba dentro de él, una certeza que nunca había experimentado en los negocios ni en la ambición. Se acercó, sin tocarla, simplemente acortando la distancia lo suficiente para que ella pudiera sentir la sinceridad que irradiaba de él. «Sofía», dijo en voz baja, «no quiero ser un visitante, no quiero ser un fantasma de tu pasado. Quiero construir una vida contigo. Quiero verlo crecer. Quiero despertarme en el mismo hogar, comer juntos, discutir, reír, llorar. Lo que sea que parezca la vida real. Lo quiero todo. No porque sea fácil, porque es nuestro». Ella inspiró bruscamente, la vulnerabilidad en su rostro tan abierta que le hizo doler el corazón. «Entonces no me apresures», susurró, «y no desaparezcas». «No voy a desaparecer», dijo él, «y no te apresuraré. Nos moveremos a tu ritmo, al ritmo de él, no al mío». Fue la primera promesa que había hecho que se sintió a la vez aterradora y liberadora, y ella lo miró fijamente durante un largo momento, buscando cualquier atisbo de duda. No encontró ninguna. Lentamente, con vacilación, Sofía extendió la mano y tomó la suya. El tacto fue suave, casi inseguro, pero fue suficiente para enviar una tranquila sacudida de esperanza a través de ambos. Álvaro cerró los dedos suavemente alrededor de los suyos, con cuidado de no apretar demasiado, como si sostuviera algo precioso y delicado. Entraron juntos, con las manos aún entrelazadas, Mateo durmiendo tranquilamente entre ellos en el carrito. Y por primera vez desde que sus mundos habían chocado de nuevo, el futuro no se sintió como una tormenta a punto de estallar. Se sintió como el comienzo de un hogar que aprenderían a construir. Un día, una elección, un paso frágil a la vez. Reflexión final. Por de la presencia, esta historia, ambientada en el cálido corazón de Sevilla, nos recuerda que el verdadero valor de la vida no se mide en cuentas bancarias o títulos corporativos, sino en las pequeñas manos que confían en ti y en la voluntad de presentarse, día tras día. Álvaro, al dejar atrás su imperio por la paz de su familia,
nos enseña que la ambición debe inclinarse ante la conexión. La vida siempre te dará otra oportunidad, pero esta vez debes elegir con el corazón. Gracias por ver esta intensa historia. Si te conmovió esta segunda oportunidad, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más narraciones épicas. Nos vemos en los comentarios.